Amigos y amigas, ¿qué tal? Buenos días. Hoy 27 de marzo del año en curso 2024, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad interna y externa. Para esta ocasión pondremos sobre la mesa de trabajo el siguiente tema mental en relación al pensamiento que usamos y que constantemente pues generamos ideas y que pues es muy importante dejar algunos puntos muy claros, ¿no? En relación al pensamiento político, dado que estamos en la contienda y la forma en que se abordan las ideas políticas del pensamiento político, ¿no? Lo primero que debemos de dejar claro sobre este punto es que la realidad del ser humano en relación a su pensamiento se manifiesta en una dualidad. Y esta dualidad se conceptualiza de la siguiente manera. Existe un pensamiento subjetivo, un pensamiento objetivo. Y debemos de dejar claro que nosotros, en nuestra mente, somos puros, o sea, tenemos subjetividad pura. Nuestro pensamiento, prácticamente todo el pensamiento es subjetivo. Pero existe dentro de esa subjetividad una idea en la cual nos hemos esforzado, dirían los filósofos, no yo porque los observo y veo cómo se han esforzado por determinar en esta mente un sector de pensamientos que vamos a determinar objetivos. Pero para que se pueda cumplir la objetividad se requieren una serie de condiciones dentro del mismo proceso de razonar. Entonces, muchas veces para razonar objetivamente, tenemos que decir, como dicen los administrativos, si queremos determinar una realidad, saber si avanzamos o retrocedemos, tenemos que poderla medir, tenemos que saberla medir, se tiene que medir. Porque la única forma en que nosotros podemos avanzar o mejorar, pues es midiéndonos, pero objetivamente. Ese es el punto, ¿no? Entonces, para eso está la realidad numérica. Los números por eso son frívolos, fríos, y ellos no los acompañan las emociones. Los números presentan nuestra realidad objetiva. En este caso, cuando nosotros determinamos el concepto de tendencia en una gráfica que permite ver cómo un fenómeno de violencia determinado específico de diferentes áreas, ¿verdad? Diferentes puntos que se van midiendo, por ejemplo, asesinatos, robos, en fin, toda la lista que hay de actividades que se tienen que controlar. Pero para poderlas controlar tenemos que medirlas primero. Bueno, entendiendo claro este punto de que todos los fenómenos sociales de violencia están siendo medidos, todos. Y se ha reportado que voy a pasar a, a una, a un lenguaje más coloquial, porque a veces siento que soy muy formal. Me gusta ser formal, pero a veces también me gusta jugar con el lenguaje coloquial. Entonces voy a moverme de cómo voy a ir presentando las ideas. Me voy a dar el permiso, pues, de hablarlo con cierta, que digamos, pretendiendo querer ser simpático, ¿no? Dice, o a veces hay la idea, no quiero ser simpático, y a veces tú dices, ¿y a poco crees que puedes ser simpático? Bueno, la idea es ser empático, ¿no? En el lenguaje, digo, más que nada. En el sentido de que dices tú, mira, se habla de un número bastante fuerte, ¿no? Son más de casi cerca de 200,000 seres humanos que han muerto en el sexenio de López Obrador. Y como diría mi madre, ¿no? O sea, ha costado un huevo, que esta medición, que esta gráfica, le cambiemos la tendencia. Todos aquellos individuos que tienen el conocimiento de estadística, que poseen esa información y que saben entender las estadísticas, saben que a la hora de hacer mediciones e ir viendo las gráficas y las líneas, en este caso una línea, o como diría la ecuación matemática, ¿no? Ecuación de línea, ¿no? Existe, hay una constante pues que le llamamos pendiente, o sea, ¿para dónde está la pendiente? ¿La pendiente está para arriba o está para abajo? ¿Qué significa la pendiente? La pendiente en un momento dado nos da
la tendencia. Entonces, esta línea que se grafica en un cuadrante con respecto a un eje de Y y a un eje de X, que regularmente es el tiempo, la Y es, digamos, el fenómeno etiquetado que se está evaluando, se está subiendo o está bajando con respecto al tiempo. Entonces vemos que la línea que se está graficando, que está apareciendo día a día, mes con mes, año con año, costó un huevo, pues, o sea, bajarle la tendencia. La estrategia que se implementó en el eslogan de abrazos y no balazos tardó prácticamente casi todo el sexenio, porque se pudiera decir que el año pasado, finalmente todo emocionado, AMLO presenta de que finalmente ya se bajó la tendencia, o sea, las gráficas están mostrando que la tendencia del fenómeno está bajando. Cuando vemos esa lectura, entonces la interpretación es de que, quiere decir entonces que las estrategias, o sea, se puede deducir o se puede, pero en este caso sería inferencia. Vamos a inferir una idea, un pensamiento de que la estrategia de abrazos y no balazos está dando resultados. Ahora, a toda la bola de inútiles que existen en los medios de ¿cómo le llaman? De desinformación, que no razonan correctamente y que lo único que hacen es generar razonamientos subjetivos con respecto a qué está pasando en México. Estamos casi ya 200,000 seres humanos muertos, que han muerto más que en el sexenio de Calderón, que fue el narcopresidente que tuvimos, tuvimos aquí en México, no sé qué, hasta ahorita nos da risa, digo, pero cuando la vivimos, imagínate todos los secuestros y todo lo que había, ¿no? En fin, la cosa es de que todo eso detonó una inercia en la sociedad de fenómenos violentos, de cotos de poder, donde el gobierno dejó prácticamente de ejercer el poder del Estado. Se dedicaron más bien los individuos a buscar a ver cómo chingados robaban lo más que se pudieran robar. Y hasta eso. Son una bola de pendejos hasta para robar, porque ni siquiera aprendieron a estructurarse o tomar esas, digamos, capitales para realmente entrar en el mundo de ser una mente emprendedora, o ser un emprendedor. Porque no porque tengas mucho dinero quiere decir que seas realmente un gran hombre de negocios. Digo, se lo decimos al señor Slim, ¿no? Que él quiere ser humano, o sea, que porque tiene un chingo de dinero, sus razonamientos son su verdad, o sea, sí, son su verdad de él, pero no es la verdad de todos. O sea, en ese sentido está bien pendejo para razonar objetivamente. Él razona subjetivamente en su mundito en el que él vive. Y así cada ser humano tenemos nuestro propio mundo. Pero no todos razonan con objetividad. Bueno, algunos ni siquiera razonan. Eso es lo peor del caso, porque al final de cuentas, todos los reporteros, como observamos que razonan subjetivamente. Hay quienes defienden, es que la información tiene que ser subjetiva a huevo. Tenemos que hacer una información subjetiva a huevo. Los seres humanos tienen que sentir emoción, se tienen que emocionar. No, o sea, y cada quien genera su, digamos, pues yo le llamaría su armónico de modo de presentar, de hablar y de expresarse y de manifestarse para dar la información. Y así cada quien establece su estilo particular, ¿no? Su muy estilo particular. Unos más mamilas, otros más serios. Y digamos que el rango es amplio. Aquí lo que menos importa es el modo en cómo se comunique la información. Por ejemplo, hay un tipo, un muchacho joven, que dice, mis queridos compatriotas, o sea, y es despectivo, pero al final de cuentas, en ese desprecio hacia el lenguaje, digo, porque pues, su manera de usar el lenguaje tiende a ser despreciativo, porque cuando se estudia el lenguaje, lo primero que el lenguaje es que te dice, por favor, defiéndeme, defiende el culto a los buenos términos de comunicarse, las ideas y la información. Existe un lenguaje altisonante
pero que obviamente está determinado para usarse para descarga emocional, para hacer, oh, qué hijos de la chingada pasa, pues cabrón, ¿me estás entendiendo o no me estás entendiendo todo lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que te dice, no te entiendo ni madre de todo lo que dices, está bien. O sea, como queriéndote decir, oh, tú como expresas tus ideas, no las haces con una cierta lógica, o no cumples con ciertas digamos, ah, prejuicios, porque la gente a veces tiene muchos prejuicios y hay que hablarse en los prejuicios del individuo para que me acepte. Si yo no tengo tu pinche prejuicio, o sea, tú no me vas a aceptar. Si no tengo tu pinche complejo, tú no me vas a aceptar en mi modo. Si no tengo tus pinches modos, haciendo tus pinches modos, pues no me vas a aceptar. ¿Verdad? Mi mamá sí era bien clara, decía, o sea, ¿en qué modito quieres que te acepte el modo, no? O sea, ¿cómo quieres que te trate? ¿Cómo quieres que te diga las cosas, pues? ¿Cómo te gusta que te informen? Subjetivamente. O que te informen objetivamente. O sea, porque subjetivamente, aquí hay que dejar claro el punto. Abre la puerta a la manipulación. Se puede manipular. Porque la manera en que manipulamos la mente y los pensamientos es a través de la subjetividad. Objetivamente no se puede manipular porque cuando el pensamiento se vuelve objetivo, ya no se puede manipular la información. Lo que manipula son los números, como las estadísticas. Por eso decían, hay mentiras mentirotas. Ah, no, hay mentiras, calumnias y estadísticas. Sí, sí, porque ya cuando llegas a las estadísticas, pues ya, dice, fuera, 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 fuera toda esa subjetividad, o sea, queremos ser objetivos, y vayamos a la estadística de la medición, lo que se está midiendo. Entonces, dejando claro, pues, que pretendemos, porque somos muy pretenciosos, en querer ser objetivos, y lo termino riéndome, ¿no? O sea, yo mismo me contradigo, ¿no? La risa es subjetividad, el coraje es subjetividad, o sea, las emociones son subjetivas. La razón, el pensamiento, no debe de estar influenciado pues por nuestras emociones, menos por nuestros prejuicios, complejos, traumas, síndromes, estigmas, dogmas, que ejercen una influencia a la hora de hacer un razonamiento. Entonces nuestros razonamientos en política deben de ser objetivos, pues si no son objetivos, entonces todos los razonamientos que quieren inducir manipulación y hacer pretender ver otra realidad, pues ¿saben qué? Chinguen a su madre, no me importa, no me interesa, porque esa es la postura que ya se debe de asumir veo que ya asumieron muchos, digo, no yo, sino que yo ya veo claramente que mucha gente sabe que se van a la chingada, toda esa bola de personas que si los queremos calificar, y aquí es donde vamos a entrar a la calificación, pues, o sea, si queremos calificar a Xochitl Gálvez, o sea, ¿cuánto le das de calificación en ética? O sea, yo en lo personal a la señora en ética, o sea, no pasa, está reprobada para mí, no tiene ética. Si nos vamos a la moral, eso de involucrar a sus hijos y traerlos ahí a su hijo, decirle, mi mamá, o sea, no tiene moral, o sea, ¿cómo involucra? O sea, si tú tienes tu proyecto de vida, pues úsalo tú, deja que tus hijos hagan sus proyectos de vida. Ah, o a huevo mis hijos se tienen que meter en mis proyectos de vida. No tiene moral la señora. Empatía. La empatía, pues como todos los políticos que no son honestos, pues su empatía tiene nombre y se llama hipocresía. Entonces, pues es hipócrita de una manera que pretende ser simpática, o sea, es una hipocresía con fachada de empatía, así, pretendiendo querer ser simpática, ¿no? Cuando nos vamos a Claudia Sheinbaum y vemos su ética, pues dices tú, no, pues la señora tiene 10, 10, 10. Ahora, cuando vamos a empatía, esto no tiene que ver con que yo tengo que ser agradable o simpático. Empatía tiene que asociarse a todos los sectores de la sociedad que en un momento dado los puedes prejuiciar. ¿Verdad? Entonces no podemos prejuiciar a las personas por sus preferencias, por ningún tipo de preferencia, ya sea en su búsqueda de placer, o sea, cómo lo hace a través de sus relaciones con quien lo haga, tiene todo el derecho. Sus preferencias políticas, el individuo tiene a determinar, decir, sí, soy un hipócrita cínico y a mí me gusta robar y por eso quiero entrar al gobierno. Bueno, pues tiene derecho, pues sí, tiene derecho. Que lo dejemos nosotros, ese es otro tema, ¿verdad? Tiene derecho a creer en lo que se le antoje y guste. Derecho a creer lo que querramos.
Y así, digamos que tenemos derecho a tener preferencias en cualquier ámbito de la actividad y de la vida humana. Todo el mundo tiene sus derechos, pues por eso existen los disque, entrecomillados, ¿no? Derechos humanos, porque los derechos humanos, recuerden que son organizaciones que son financiadas regularmente, que no cumplen con su propósito, que ese es el gran problema que tenemos en el Poder Judicial. Si nosotros preguntáramos, ¿cuál es el propósito de que exista una columna? Digo, aparte de las otras dos columnas del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿cuál es el propósito de ese poder? El propósito del Poder Judicial es precisamente que cada ser humano esté satisfecho con la justicia que se ejerce en el Estado. Ahora, los individuos que están para cumplir ese propósito, pues prácticamente la mayoría, no diría que casi la mayoría, yo los mandaría a chingar a su madre, así todos, casi la mayoría. Hay dos, tres ahí que últimamente jugadores que entienden el propósito y la función de esa institución y que las instituciones deben de ser pues respetadas por los seres humanos que ingresan a trabajar en esas instituciones, porque los seres humanos pues nacemos y nos morimos, pero en el proceso de que antes de que me muera, o sea, y me desarrolle, pues participo en organizaciones e instituciones, pues dejar claro pues que la institución es la que queda, los seres humanos se van, a chingar a su madre, se mueren, todos nos vamos a morir, entonces la institución establecida en tercera dimensión aquí en los poderes, en los gobiernos de los países de esta dimensión, de este mundo, pues deben de ser sagradas. Eso es lo sagrado, ¿no? O sea, la ética lo debemos de hacer sagrada. La moral debemos de, pues ciertas cosas debemos de hacer sagradas en la moral. Pues la vida, ¿no? Debe ser sagrada, no la debemos de andar matando, ¿no? En fin, y esa idea que las religiones no han podido cumplir de que el ser humano debe de amar a su prójimo como a sí mismo y que ha utilizado el arquetipo de Jesucristo, pues yo les diría que por más que imaginen a Jesucristo, por más, o sea, en vez de estar pensando en Jesucristo y que la crucifixión y que todo, más bien haz una investigación de cómo la virtud de ser empático se puede desarrollar en la manifestación del ser, o sea, cómo yo puedo ser empático, ser más empático de alguna manera, es aceptar que todo existe y todo es y que tenemos que aceptar las cosas. Y que obviamente tenemos que luchar y estar en contra de todo aquello que no se manifieste en una ética, que no se manifieste en una moral y que no sea empático. Todos los seres humanos que no estén en este triángulo de luz, de estos tres puntos, de estos tres vértices que le dan forma al espíritu, quiere decir que razonan en la oscuridad y ellos pues prácticamente a la chingada son viles demonios que están bajo posesión, o sea, porque nosotros somos cuerpos, sí, pero la mente es espíritu y esos espíritus cuando están razonando en la oscuridad son unos hijos de su puta madre que no les importa la vida, que no les importa nada, entonces son altamente egoístas, ellos nomás piensan en ellos mismos, entonces esos individuos particularmente son los que debemos de mandar a chingar a su madre, hacerlos a un lado, pues desplazarlos, quitarlos de poder, no darles poder. Ese es el punto que hay que tener muy claro. Y debemos de identificar, bien identificaditos todos, bien etiquetaditos, ponerle su etiqueta, corrupto, eres un corrupto. Así, ¿no? Bueno, eso es todo por el momento, así que seguimos identificando más corruptos en el gobierno. Y esa es la función de la transformación de conciencias. Dejar claro el punto, pues.